Hoy vamos a hablar de una enfermedad que cada vez va creciendo más en el país y que cada vez nos va afectando más gracias a que cada vez son mucho más las personas que logran pasar de los 65 años. En este país ya la edad promedio o la capacidad de vida que tienen las personas es 74 años los hombres, 76 años las mujeres. Entonces, a medida que se va avanzando en edad, obviamente se van apareciendo muchas enfermedades que tienen que ver con la edad. Entonces aumentan las enfermedades cardio-cerebrovasculares, producto de la hipertensión arterial, y aumenta también la posibilidad de sufrir cuadros de demencia, dentro de los cuales está la enfermedad de Alzheimer, que es la demencia más común. Entonces, por eso hoy vamos a hablar de la demencia, vamos a hablar de los cuidadores, porque sé que muchas personas, entonces cuando hay alguien con demencia en la familia, se vuelve cuidador y vamos a hablar de qué cuidados hay que tener, cómo asumir la demencia y cómo, digamos, disfrutarla, ¿sí? Disfrutarla. Cuando uno tiene a alguien con demencia en la familia, en vez de sufrirla, yo diría que hay que disfrutarla. Y esa fue mi experiencia personal con mi madre, que también tuvo una demencia y la disfrutamos hasta el último minuto de su vida. La demencia, como aparece ahí, es una disminución de las funciones cognitivas. Póngame cuidado a mí. Es una disminución de las funciones cognitivas, o sea, de la capacidad de memorizar, de la capacidad de pensar, de la capacidad de razonar, que se va perdiendo lentamente. Pero también en la demencia se van perdiendo las capacidades motrices. Entonces se pierde primero la motricidad fina y después la motricidad gruesa. ¿Qué es la motricidad fina? La motricidad fina es la capacidad de hacer la pinza, de coger las cosas, incluso de comer, de trinchar la comida, ¿sí? Si se te deje de hacerle el punto de cruz, etcétera, etcétera. Esa es la motricidad fina. Y la motricidad gruesa es la capacidad para caminar, para ya hacer cosas mucho más, digamos, grandes, como abrir una nevera, etcétera, etcétera. Entonces, la demencia es la pérdida de esas capacidades cognitivas, donde está la memoria, la capacidad de reflexionar, la capacidad de razonar, incluso la capacidad de hilar ideas, de ir desarrollando una conversación con las palabras que son, porque a veces a uno se le olvida la palabra que sigue, y entonces incluso sabiendo qué es la cosa, se le olvida cómo se llama la cosa, ¿sí? Hay una agnosia ahí, o sea, una incapacidad para nombrar las cosas. Pero esta pérdida de esas capacidades tiene que ser tan grande que le dificulte a uno la vida cotidiana, porque indudablemente a todos en algún momento nos olvida algo, ¿sí? ¿Cómo es que se llama la vecina? A ver, ¿cómo es que se llama? Pero la tengo en la punta de la lengua y no la suelto. Eso no quiere decir que uno tiene una demencia, porque a todos se nos olvida algo. Ay, doctor, es que imagine que yo voy a la cocina y cuando llego a la cocina no me acuerdo a qué fui. Sí, eso tampoco es una demencia, eso a veces es falta de concentración. O que uno no encuentra la plata que le entregó la hija y la hija, vea, es que necesito la plata porque ya vinieron a cobrarme. ¿Y en dónde fue que la puse? Sí, eso a veces son problemas de concentración, porque le entregaron a uno la plata y uno fue y la puso por allá porque estaba pendiente de otra cosa, ¿no es cierto? No, es que ya me van a llamar a darme una razón. Y entonces la hija le entregó la plata y uno llegó y la puso ahí debajo del plato que estaba. Y como no puso atención, entonces ¿qué se va a acordar? Entonces, cuando estamos hablando de demencia, no es como de esas pérdidas así de la memoria que a veces tenemos, porque todos alguna vez tenemos pérdida de la memoria en esas cosas. Y más cuando lo cogen a uno a quemar ropa. Mamá,
vea, dígame el teléfono para llamar a no sé quién. Y entonces como lo cogieron así, pero es que ya. Entonces a veces uno se bloquea del susto. Y no se acuerda del teléfono. Y la otra ahí encima, pues, que qué hubo, pues, que dígame, que no sé qué. Entonces, de eso no estamos hablando. Estamos hablando de la pérdida de la memoria, de la pérdida de la capacidad de racionar, de la pérdida de la capacidad incluso para decir cosas que empieza a afectar la vida de una manera muy grave, muy grave. Dentro de las demencias, la más común es el Alzheimer. La más común es el Alzheimer. El 70% de las demencias es la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Entonces, por eso a veces, cuando a uno le olvida una cosa, le dicen, vea, llegó el alemán, ya le llegó el alemán, ¿no? Porque Alzheimer es como un alemán, como alemán. Entonces la gente le dice, ya le llegó el alemán. Pero hay muchas otras demencias. Los problemas de la circulación cerebral, cuando a uno las arterias se le ponen rígidas o se le empiezan a obstruir o empieza a tener accidentes cerebrovasculares por derrames, por obstrucción de las arterias, no le llega buena sangre al cerebro, entonces se van perdiendo las neuronas del cerebro por falta de buena circulación y la pérdida de esas neuronas del cerebro va llevando que uno también vaya desarrollando una demencia. Entonces, la falta de circulación de sangre adecuada en el cerebro puede llevar a que uno haga una demencia, ella le llama una demencia vascular. Pero hay otras enfermedades que también producen la demencia. Por ejemplo, las personas que sufren de Parkinson pueden ir desarrollando una demencia, porque el Parkinson va afectando también algunas áreas del cerebro y las va como destruyendo y entonces va apareciendo una demencia. Hay enfermedades orgánicas que si no se tratan adecuadamente pueden también dañar el cerebro. Y ese es el ejemplo de la tiroides. La tiroides es una glándula muy importante. Acuérdense que queda aquí, en la tráquea, aquí, donde está eso que llaman la no sé qué de Adán, ¿sí? Eso, la manzana de Adán. Entonces ahí queda la tiroides y cuando la tiroides empieza a funcionar muy lenta, que eso se llama un hipotiroidismo, a veces el hipotiroidismo hace que el cerebro no funcione de una manera adecuada y pueden aparecer síntomas de demencia. Si a uno se le daña el hígado, entonces la sangre no se limpia, porque acuerde que el hígado limpia la sangre. Entonces, al no limpiar bien la sangre, entonces el cerebro empieza a recibir una serie de tóxicos que deberían de haberse eliminado. ¿Por dónde? Por la materia fecal, porque todo lo que limpia el hígado sale por la materia fecal. Entonces, empieza a intoxicarse el hígado y uno puede desarrollar síntomas de demencia. Pero hay una cosa bien importante, y es que hay enfermedades mentales que pueden también causar demencia. Y dentro de esas enfermedades mentales, la enfermedad mental que puede llevarlo a uno a sufrir una demencia es la depresión. La depresión. A cierta edad, después de los 65 años, sufrir una depresión puede ser algo supremamente grave. Porque la depresión, como lo va a uno llevando a no comer, entonces aparece un problema de falta de vitaminas. Como la depresión lo va a uno aislando, uno se encierra, no quiere estímulos, no quiere hablar con nadie, uno se siente un estorbo, el pensamiento se enlentece, a uno se le empieza entonces a olvidar muchas cosas y a veces muchas de las personas de más de 65 años que desarrollan una depresión, cuando la llevan donde el médico, lo que le consultan al médico es, vea, mi mamá, mi papá, se le están olvidando las cosas, vive encerrado, vive llorando, vive como hablando solo, y el médico lo evalúa y lo ve lento y le pregunta cosas, ¿y cómo se llama esta cosa? Yo no sé, doctor. ¿En qué fecha estamos? Yo no sé, doctor. Sí, muchas veces le hacen el diagnóstico de demencia cuando lo que tiene es una depresión. Entonces, eso se llama una pseudodemencia depresiva.
Entonces, sí ven todas las cosas que pueden desarrollar una demencia. O sea, la demencia no es solo el Alzheimer. La demencia pueden ser muchas otras cosas que sí tienen tratamiento, que se pueden prevenir y que por lo tanto las tenemos que tener claras para que a uno no le vaya a dar una demencia que no sea un Alzheimer. Entonces, ya tenemos claro que la demencia es un problema de cognición, memoria, de nombrar las cosas, de razonar, del lenguaje, de pérdida de movimientos, pero que compromete íntegramente el funcionamiento de las personas. Entonces, hay 50.000 causas. Dentro de las causas que llevan también a la demencia, es muy importante la mala alimentación. Porque cuando uno se alimenta mal, no consume el número adecuado de nutrientes, dentro de ellos la vitamina y las vitaminas del complejo B. Y entonces, al no nutrirse bien y no comer bien y no tomar las vitaminas del complejo B, esa deficiencia de vitamina B, fundamentalmente de vitamina B12, lleva a un cuadro de demencia. Y otra cosa que también lleva a un cuadro de demencia, e incluso a edades muy tempranas, es el consumo de alcohol. El alcohol es una sustancia que es neurotóxica, es decir, cada que yo tomo licor, estoy matando neuronas de mi cerebro. Cada que yo tomo licor, estoy matando neuronas de mi cerebro. Y entonces, mientras más tomo, más neuronas mato. Y mientras más neuronas mato, más probablemente voy a desarrollar una demencia, incluso a edades muy tempranas. Yo tengo pacientes alcohólicos que a los 50 años ya tienen un cuadro de demencia. No tienen memoria, no son capaces de nombrar las cosas, ya se pierden dándole la vuelta a la manzana, ¿sí? Dan la vuelta a la manzana y ya no saben dónde está. Porque uno de los síntomas también de la demencia es que uno se embolata muy fácil. Incluso si a uno le cambian el sentido de la cama, entonces yo tengo la cama aquí de este lado, me bajo de la cama, camino derecho, encuentro la puerta para entrar al baño, ¿sí? Y un día cualquiera a la familia le dio por cambiarme el sentido de la cama y me lo pones aquí, en este lado. Y si yo camino derecho, esa es la ventana, ¿sí? Esa es la ventana. Entonces, como yo he rutinizado ya desde el pasado cómo tengo mi cama y que me bajo, doy 5 pasos, abro la puerta y entro al baño, el día que me bajo de la cama, que me la pusieron de otra manera, doy los 5 pasos, abro la ventana y me fui por el balcón. Por eso, cuando estamos hablando de esta enfermedad, estamos hablando de que hay una pérdida de la memoria. Y mire, la pérdida de la memoria, que es el síntoma como más importante de la demencia, la pérdida de la memoria no es una pérdida de la memoria remota, sino de la memoria reciente. Entonces les voy a pintar como una gráfica para que me entiendan muy bien cuál es la pérdida de la memoria. Nosotros, los seres humanos, si a mí me ponen a definir a un ser humano, pues yo lo puedo definir como un ser que tiene un cuerpo y un alma y que tenemos espíritu, y esa es una definición muy importante de ser humano, ¿no es cierto? Que somos un cuerpo con un espíritu, el cuerpo se deteriora, se muere, y el espíritu, yo espero que todos nos vamos para el cielo, ¿no es cierto? Esa es una definición de ser humano. Otra definición de ser humano: el ser humano es un ser integral que tiene 3 dimensiones, porque a nosotros nos dijeron que nos habían hecho a imagen y semejanza de Dios. Dios son 3 personas distintas y un solo Dios verdadero. Nosotros también somos 3 cosas distintas y un ser único. Nosotros somos un cuerpo, una mente y unas relaciones sociales. Entonces, esa es otra definición de ser humano, pero yo les voy a dar una definición más simple de ser humano. El ser humano es un saco de memorias. Nosotros somos un saco de memorias. Desde que nacemos
Incluso ya está probado que desde que estamos en el vientre de la mamá, estamos memorizando, aprendiendo a conocer el mundo. Nosotros conocemos el mundo a través de la memoria, de lo que vamos guardando y recordando. Entonces nosotros todos los días nos levantamos, abrimos los ojos y sabemos quiénes somos. Sabemos que estamos en nuestra casa, sabemos quiénes son nuestros hermanos, la mamá, el papá, quiénes son nuestros amigos, sabemos a qué nos vamos a levantar, sabemos por qué lado nos levantamos, sabemos que vamos a bañarnos, que vamos a desayunar y hacemos todas esas actividades. Y mire que ni siquiera nos dimos cuenta que eso hace parte de la memoria, ¿sí o no? De nosotros somos un saco de memorias. Y ese saco de memorias lo vamos llenando por capitas, desde que nacemos hasta que vamos creciendo. Entonces, es un saco en el que todos los días echamos capitas. Lo que hoy aprendimos va siendo parte de esas capitas. Y lo que vamos a aprender mañana es otra capita. Y así vamos avanzando en la vida con puras memorias. Entonces, hace parte de la memoria todo lo que pasamos de niños. Muchas veces no nos acordamos cómo nos fueron de niños, pero sí nos acordamos de muchos amigos de niños. Y va siendo parte de la memoria que tenemos hermanos, y va siendo parte de la memoria que tenemos tíos, y va siendo parte de la memoria que tuvimos novias y novios, y va siendo parte de la memoria que nos casamos y cómo se llama el esposo y la esposa, y va siendo parte de la memoria que tenemos hijos y cómo se llaman los hijos, y va siendo parte de la memoria que tenemos nietos y cómo se llaman los nietos, y que tenemos mascota y cómo se llama la mascota, ¿sí? Entonces, así funciona la memoria. Cada capita va siendo superficial. Pero ¿sabe qué pasa gráficamente cuando a mí me da una demencia? Gráficamente lo que pasa cuando a mí me da una demencia es que ese saco de memorias, ya se ubicaron en un saco, un costal de memorias, un día cualquiera llegan y lo cosen, tin, 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 lo cosieron y le hicieron así. A partir de ese momento no hay cómo echarle nada a ese saco, ¿sí o no? No hay ninguna cosa que yo le pueda echar a ese saco. Entonces yo me levanto y desayuno. Y me desayuné no sé qué, el huevo con la arepa, el quesito, el chocolate, me dieron jugo de naranja, sí, me dieron mermelada. Pero como yo no pude echar esa memoria en el saquito, porque ya el saco está cerrado, a los 20 minutos voy y le digo a la hija mía, oíste, es que no me vas a dar desayuno. Es que no me vas a dar desayuno. Pero mamá, papá, si ya desayunó. No, señora, yo no he desayunado. Pero no se siente lleno, no. ¿Por qué? Porque no hubo posibilidades de registrar esa memoria. Por eso lo primero que se pierde en la demencia es la memoria inmediata. Entonces a uno va la gente al consultorio y le dice, oiga, doctor, es que mi mamá es muy rara, es que mi papá sí es lo más raro del mundo. ¿Y por qué? Dice, no se acuerda que yo ya le di la plata para el arriendo. Y más, no sabe ni a dónde la puso. Pero eso sí, cuenta unas historias de las novias que tuvo, doctor, mejor dicho, como la estuviera viviendo. Qué papá tan raro. Oye, mi mamá sí que es más rara. Nos está contando una historia de cuando estaba en la finca y que era chiquita y que cogía naranjas y que se iba y se bañaba al río. Y no se acuerda de que ya desayunó. Eso sí es muy raro, doctor. No, no es muy raro. Es que así funciona la demencia. Uno no vuelve a echar ninguna memoria en ese saco. Pero que eso se quedara así, maldita sea, ¿no es cierto? Porque pues no me acordé que desayuno y vuelvo y desayuno, sí, si hay plata pues para otro desayuno, ¿no es cierto? O al menos lo van a uno ahí llevando hasta la hora del almuerzo y le dan el almuerzo. No habría problema. El problema es que a ese saco le van haciendo roticos y se va vaciando la memoria. Pero se va vaciando la memoria de arriba para abajo. No es que le hacen un roto abajo y se va vaciando la memoria de abajo, no. Le van haciendo roticos, entonces las capitas superficiales se van dando. Entonces uno le pregunta al paciente, ¿qué día es hoy? Hoy, doctor, es martes. ¿Será martes? Sí, es martes. Mamá, no es martes, es viernes. Bueno, es viernes, listo. ¿Y en qué mes estamos? Doctor, yo creo que en enero. En enero.
Pero mamá, si ya pasó la Feria de las Flores. Ah, ya pasó la Feria de las Flores. ¿Y si fuimos a alguna cosa? Yo no me acuerdo. No, mamá, sí. Ah, bueno. ¿Y en qué año estamos? Estamos en 1990, doctor. Sí. ¿Eso qué quiere decir? Que las capitas que van desde el 2016 hasta 1990 ya se deslizaron. Ya se fueron vaciando. Entonces, a medida que a uno se le van vaciando las capitas, entonces se le van olvidando las cosas de las capitas. Entonces, dentro de las primeras cosas que se le va olvidando, cuando ya la memoria se va perdiendo, es cuántos hijos tuvo. ¿Cuántos hijos tiene usted? Hijos, y es que yo tengo hijos. Sí, mamá, pues, ¿yo quién soy? Ah, ¿y usted quién es, verdad? Hola, a propósito. Yo la conozco. Sí, se le va perdiendo eso. Entonces imagina, si no sabe que tiene hijos, sabrá que tiene nietos. Sabrá que tiene nietos. Pero como hay una relación emocional y afectiva con la persona que hay ahí, empieza a ponerle otro rol. Entonces muchas veces confunde a las hijas, que por lo general es una hija la cuidadora, la empieza a confundir con la mamá. Con la mamá. Y empieza a tratarla como si fuera la mamá. Sí. Entonces, ¿sí ven cómo se va perdiendo la memoria? Por capitas, hasta que al final no se acuerda ni siquiera de los hermanos. De lo que menos se le olvida es el papá y la mamá. Al fin y al cabo es lo primero que uno conoció en la vida, el papá a la mamá. De pronto algunos alcanzan a conocer al papá, ¿no? Con este mundo como anda enredado. Pero bueno, entonces se va perdiendo la memoria. Entonces, lo primero que pierde, la memoria reciente y se va vaciando. Pero también se va perdiendo la capacidad de denominar las cosas. Entonces cada vez la conversación es menos fluida, cada vez es menos fluida la conversación porque no encuentra las palabras para decir las cosas. Y como no encuentra las palabras para decir las cosas, empieza a veces a quedarse callado para que no se den cuenta que es que no sabe cómo decir las cosas. ¿Sí? Entonces la mamá empieza, o el papá empieza, o la tía o la abuela empieza a retraerse para que no se den cuenta, porque la persona en un principio se va dando cuenta de las lagunas, se va dando cuenta de las cosas y empieza a angustiarse y empieza a querer ocultar el tema y empieza a hablar muy poquito para que no se den cuenta que es que no encuentra las palabras. Por eso uno en el examen en la clínica le hace preguntas muy bobas. A veces el paciente enoja con uno, porque uno le pregunta, ¿cómo se llama esto? Doctor, eso es para ver la hora, ¿no? Pero ¿cómo se llama? Doctor, usted sabe cómo se llama, doctor, ¿para qué me pregunta bobada a mí? Sí, es que es una defensa. No se acuerda hasta que de pronto, y mira a la compañera, ¿cómo es que se llama eso? No, le están preguntando, reloj. Bueno, se acordó. Pero así se va olvidando también de decir las cosas. Entonces, estamos hablando de una pérdida de la memoria. No siempre las demencias empiezan por pérdida de la memoria, porque a veces empieza con cambios en el comportamiento. Si a uno le daña el lóbulo frontal que queda aquí contra la frente o el temporal que queda aquí arriba donde salen las canas, que también se puede empezar a afectar primero por ahí el cerebro, entonces uno empieza a tener unos comportamientos bizarros. Entonces se va a bañar y se baña con ropa, pero uno quita la ropa para bañarse. Sí, empieza a tener comportamientos bizarros. Se va para la cocina y en vez de hacer de comer, entonces empieza a hacer otras cosas. O en vez de irse para el baño, se va para el patio. Empieza a tener una serie de comportamientos bizarros que la gente empieza a pensar que son locuras y resulta que son alteraciones del cerebro que lo va teniendo. Puede empezar a ponerse muy agresivo, muy irritable. Puede empezar a que cosas de su temperamento se vuelven más radicales. No tolera la bulla y a partir de que empezó el cuadro, entonces hace apagar el televisor, hace apagar el radio, nadie puede hablar en voz alta. Pero ¿cómo así? Aquí no me gusta que nadie venga, qué pereza. Entonces empieza a tener una serie de comportamientos muy extraños o muy radicales frente a las cosas, porque se van destruyendo ciertas áreas del cerebro. La demencia es una enfermedad que empieza muy suavecito, pero a veces se acelera muy rápido.
Entonces, por eso el diagnosticar rápido la demencia puede ayudar a una cosa, a que logremos prevenir que el deterioro sea muy rápido. Cuando la gente empieza un cuadro de demencia, ese cuadro no se revierte, a no ser que sea un problema de avitaminosis. Entonces, le faltaba la vitamina B12, entonces le ponemos la vitamina B12 y el cerebro reacciona y funciona. Que es que tenía un problema de la tiroides, entonces le cuadramos la tiroides, el cerebro reacciona y empieza a funcionar. Es que tenía un problema depresivo, le tratamos bien la depresión, sale de la depresión y el cerebro empieza a funcionar. Pero si es una demencia ya por una corea, por un daño vascular, si es un Alzheimer, eso no tiene reversa. Pero el tratamiento lo que busca es que no caiga de manera perpendicular, sino que vaya muy lentamente el deterioro. Por eso, mientras más ligero hagamos el diagnóstico, más ligero empezamos el tratamiento preventivo para evitar que haya ese deterioro. Entonces, por eso, siempre que uno empiece a notar en alguien que tiene esos problemas en la memoria, que no encuentra las palabras, que empieza como todo se le empieza a perder, que empieza a tener comportamientos como muy extraños, ¿por qué hace esto? ¿Por qué hace aquello? Uno debe de buscar inmediatamente ayuda. Y esa ayuda, ya hay una serie de medicamentos que están demostrados que si bien no curan la demencia, sí previene y ayuda a que ese deterioro no sea tan grave. ¿Por qué es tan importante entonces hablar de las demencias? Porque si uno logra prevenir a tiempo el deterioro, obviamente puede ir teniendo muchas más posibilidades de tomar decisiones ahí. Entonces uno permanentemente tiene que estar hablando con la persona, recordándole qué fecha es. A uno le preguntan, doctor, ¿y cómo se previene eso? Mientras más active uno el cerebro, mucho mejor le funciona. Entonces uno siempre recomienda que hagan sopas de letras. Entonces yo a veces le digo a los pacientes, bueno, tiene que hacer sopas de letras. Y me dicen, ¿de qué marca, doctor? ¿La muñeca? No son sopas de esas letras, sí, no son de esa sopa de letras, es ir y coger y hacer la sopita esa que le pone a uno a buscar las palabritas y que aquí están las palabras, entonces uno las trae para acá, sí. No son fideos, sí, son sopas de letras de esas. Hacer crucigramas sencillos y leer es muy importante. Porque también cuando uno va teniendo una demencia, entonces a veces lo que lee no lo entiende bien, entonces es mejor ir haciendo esa lectura. Una de las preguntas que a uno siempre le hace la gente es, venga doctor, ¿la demencia se hereda? La demencia se hereda. Hay estudios que dicen que en ciertos tipos de Alzheimer hay herencia. En ciertos tipos de Alzheimer hay herencia, en otros todavía no se ha demostrado claramente que haya la herencia. En el Alzheimer que hay la herencia es el Alzheimer de inicio temprano, que inicia después de los 50 años. Las demencias normalmente hasta los 65 años se dice que sufre demencia 5 de cada 1000 personas antes de los 65 años. Después de los 65 años se dice que sufre demencia 13 de cada 1000 personas. Después de los 75 años se dice que puede sufrir demencia 30 de cada 1000 personas. Mire que en 10 años se duplica. Después de los 80 años se dice que hasta el 50% de las personas pueden sufrir demencia y después de los 95 años se dice que más del 70% de las personas pueden sufrir demencia. Entonces se va como duplicando cada 10 años el porcentaje. Entonces, ¿eso es hereditario o no es hereditario? Entonces, se dice que hay algunos factores genéticos que pueden facilitar o, digamos, hacer que uno tenga mayor riesgo de sufrir una demencia, algunos factores hereditarios. Pero con seguridad hay una demencia que sí es hereditaria, una demencia de Alzheimer de inicio temprano, de la cual aquí en Colombia y en Medellín específicamente hay un gran centro de estudios que está
manejado por el doctor Lopera, que es uno de los genios más importantes del mundo y de los que más sabe sobre demencia. Él era el que debería estar dando la conferencia, pero no lo pude contratar porque es muy costoso, sí, pero entonces yo la estoy dando. El doctor Lopera ha venido estudiando esa demencia. Y ustedes, los invito a que vean una película que se llama Alice por Siempre. Alice por Siempre es la historia de una profesora británica brillante de una universidad que tenía la herencia de esa demencia y a los 50 y puntica de años le empezó la demencia y ahí muestran cómo va evolucionando. Ella era consciente que le iba a dar y ella va siendo consciente de cómo va sufriendo la enfermedad hasta que finalmente pues se deteriora. Pero la película es muy bonita y además uno llora mucho en la película, pero porque realmente es muy bien elaborada y muestra las cosas. Bueno, ¿cómo prevenir la demencia entonces? Porque esa es la pregunta. Bueno, doctor, entonces ¿eso se puede prevenir o no se puede prevenir? Bueno, para prevenir la demencia, porque como hay tantos tipos de demencia, al menos hay unas que son prevenibles. La vascular es prevenible, la por déficit de vitaminas es prevenible, la que se debe a enfermedades orgánicas es prevenible en la medida en que se traten esas enfermedades. Entonces, manera de prevenir la demencia, por decirlo de alguna manera, o que eso se retarde para darle a uno. Primero, una muy buena alimentación. Una muy buena alimentación. La alimentación es fundamental. ¿Por qué? Porque si uno se alimenta bien, tiene las proteínas, las vitaminas que necesita el cerebro para estar bien alimentado, entonces las neuronas duran mucho más y no se deterioran. Entonces, una buena alimentación es comer pocas carnes rojas, comer pescado, comer verduras, comer frutas, comer a tiempo. Yo no soy dietista, pero yo sé que los dietistas de ahora lo mandan a uno a comer como 7 veces al día. Y uno dice, ay, pero señores, tan raros, pues, uno queriendo rebajar y lo mandan a comer. Claro, ustedes han ido al campo. Ustedes conocen campesinos, yo conozco campesinos. Los campesinos se levantan a las 4 de la mañana y toman tragos. Y los tragos son una taza así de café con leche. A las 8 de la mañana desayunan. Sí, a las 11 de la mañana o a las 10:30 se toman la media mañana. Después almuerzan, después se toman el algo, después toman comida y antes de acostarse toman merienda. Y vayan a ver si alguno es obeso. Ninguno es obeso, porque mantiene el organismo, el metabolismo a 1000, sí, pero mucha gente cree que para rebajar de peso lo que hay es que aguantar hambre, y resulta que cuando uno aguanta hambre, el organismo dice, uy, estamos en las vacas flacas, tengo que ahorrar, ¿y cómo ahorra? En grasa, y empieza uno a crecer, y la gente va y le dice a uno, doctor, vea cómo estoy de gordo, y yo como tan poquito, eso le digo yo al médico, doctor, cómo estoy de gordo, y yo como tan poquito, y me dice, es que es eso, ¿para qué come tan poquito? Vaya a una dieta, coma 7 veces al día, en pocas cantidades, bien balanceado, y verá que rebaja de peso, porque rebajar de peso es muy importante. ¿Por qué la alimentación y rebajar de peso es muy importante? Porque uno no tiene daños en las arterias, no se le sube la presión arterial, no se le depositan placas de ateromas, que son las que van obstruyendo las arterias y las que hacen que entonces no le llegue sangre y oxígeno al cerebro. Entonces, una buena alimentación, rebajar de peso, hacer ejercicio. El ejercicio es fundamental porque activa el corazón, activa la circulación y fuera de eso hace que el cerebro mantenga produciendo endorfinas y produzca todas esas sustancias de las que yo les hablo en las conferencias y en el programa, como es la serotonina. Entonces las neuronas se comunican muy bien entre ellas, se mandan los mensajes, se mandan las razones, y mientras el cerebro esté muy activo, las neuronas no se mueren, porque las neuronas se mueren es precisamente porque están inactivas, porque las intoxicamos. Entonces, una buena alimentación, hacer ejercicio, rebajar de peso, comer, tomarse bien las vitaminas, todo lo que tiene vitaminas, no fumar, no fumar. ¿Sabe cuánta gente se muere en el mundo por el solo hecho de fumar? Más de 6 millones de personas al año. Es como si le echáramos tierra a todo el Valle de la Urrá cada año. Esa es la cantidad de gente que muere en el mundo por fumar.
¿Y saben por qué? Porque es que el cigarrillo, entre los daños más graves que produce, es alteraciones en la circulación. Y como daña la circulación, aumenta la hipertensión, daña la oxigenación cerebral y mata las neuronas. El alcohol es un veneno. Lo que pasa es que paga impuestos y nos lo venden y nos dicen que las fiestas sin alcohol no son buenas. Pero el alcohol es una cosa que mata directamente las neuronas. El alcohol llega al cerebro y neurona que le atraviesa la va fusilando. Por eso, la mayoría, ustedes han oído el cuento de que hay personas que ya se emborrachan con solo pasar por la puerta de la cantina, ¿sí o no? Doctor, es que, mire, ya con solo leer el alcohol se emborracha, qué tan raro, sí. Y yo siempre les digo, pues que tiene tan poquito cerebro que con el olor lo emborracha, ¿no? Porque ya mató la mitad del cerebro. Entonces, el alcohol. Entonces, una buena alimentación, rebajar de peso, hacer ejercicio, no consumir cigarrillos, no tomar licor, no consumir drogas, todas las drogas afectan el cerebro. Leer, mantener muy activa la mente, leer, hacer crucigramas, hacer sopas de letras, ¿sí? Todas esas cosas van activando el cerebro. Pero nosotros a veces nos dedicamos a recibir solo la información por la televisión, por la radio. No, hay que leer. Por eso todavía existen los periódicos. La misma noticia que uno leyó escuchó en la televisión, está en el periódico, pero en el periódico está redactada de otra manera, se la cuentan de otra forma, a veces le echan el chisme más interesante. Entonces, por eso es tan importante leer. Bueno, y mantener un control estricto de la salud. Si a mí ya me diagnosticaron hipertensión, entonces yo debo hacerme un control estricto de la presión arterial. Y hacer un control estricto de la presión arterial es hacer la dieta con poca sal. Es tomarme la medicación. Si me diagnosticaron la diabetes o en mi familia hay diabetes y yo ya tengo como que le dicen a la gente una prediabetes, entonces es controlar la ingesta de azúcar. Yo no soy de los que digo pues que el azúcar mata, como hay una publicidad por ahí diciendo pues que eso es veneno. No, el azúcar es necesaria, pero hay que saberla controlar, hay que saber cuánto dentro de la dieta se toman carbohidratos y cuáles y cómo no. Entonces, si yo ya tengo una diabetes, tengo que controlarme la diabetes, porque la diabetes daña la microcirculación y al dañar la microcirculación daña la circulación cerebral y al dañar la circulación cerebral puede producir también una demencia. Si yo tengo un problema de tiroides, entonces es controlarme muy bien la tiroides, ¿sí? Hay gente que no se controla la tiroides y entonces esa tiroides es para arriba y para abajo como un yoyo, entonces unos días está lento, no es capaz de hablar y otros días está muy activo con unos calores que le dan. Pues uno tiene que mantener la tiroides controladita y para eso tiene que hacerse el examen, tiene que tomarse la medicación si tiene la tiroides alterada. Sí, por eso todo paciente que va a un consultorio de psiquiatría, debe salir mínimo, si es la primera vez, con una orden para medirse la tiroides, porque muchos de los síntomas psiquiátricos, dentro de ellos la depresión y la ansiedad, puede ser manifestación de un hipotiroidismo. Y a veces el hipotiroidismo, ya les decía, que puede producir unos cuadros de demencia. Y, volviendo a empatar el tema, si yo soy depresivo, entonces tengo que mantener el tratamiento para la depresión. No hay nada más peligroso, en mi opinión, para el cerebro que deprimirse a cierta edad. Y lo más lógico es que a cierta edad uno se deprima, por cosas incluso del medio ambiente, porque los hijos y los nietos se fueron, porque ya lo pensionaron a uno, porque perdió ya se siente más limitado, porque a veces ya no puede conducir, porque pierde cierta independencia, entonces es muy normal que uno se deprima. Pero si uno se deprime y no se hace el tratamiento para la depresión, es muy factible que sobre esa depresión aparezcan síntomas de una demencia y finalmente uno termine mucho más enfermo de lo normal. Síntomas que tiene la demencia.
y que a veces la gente no sabe manejar. Uno de esos síntomas es las alucinaciones. Los que han visto a alguien que tiene demencia sabe que llega un momento en que empieza a alucinar, y las alucinaciones son visuales. Empieza a ver personas que ya se murieron, al papá, a la mamá, a los amigos, a los vecinos. Sí, entonces esa pieza vive llena de pura gente, de pura gente. Y el cuidador o la familia empieza a pelear, a decirle, pero es que ahí no hay nadie, esas son bobadas suyas. No, cuando una persona está alucinando, por más que usted le diga que esas son bobadas, ella las sigue viendo. ¿Es que acaso las alucinaciones se espantan con cantaleta? Sí, las cantaletas no espanta a nadie. Entonces, uno tiene que cambiarle la hoja, a veces seguirle un poquito la corriente, pero no ponerse a pelear con las alucinaciones. Y si está alucinando, entonces hay que llevarla al psiquiatra para que el psiquiatra le dé un medicamento que ayude a controlarse esas alucinaciones. Pero si uno le pone a pelear, termina. La persona que tiene demencia, vuelvo y les digo, también a veces siente y acusa al cuidador de que le está robando. Sí, de que le está robando. Esa es una de las primeras síntomas que hay ahí. Vea, doctor, le traemos a mi mamá porque no tolera a ninguna empleada. ¿Cómo así? ¿Y por qué? Doctor, porque todas son unas ladronas, todas son unas ladronas, toda la plata que me dan se la roban. Y uno mira a la acompañante y dice, no le han robado nada, doctor. Lo que pasa es que todo lo embolata, ¿sí? Pero como todo se le pierde, siempre considera que le están robando. Y como ha ido perdiendo la memoria, entonces está buscando el anillo de compromiso que le dieron hace 50 años y que ya se perdió. Y entonces es que yo no encuentro el anillo que me dieron, doctor, se lo robó. Y resulta que es que hace 50 años el anillo se perdió, ¿sí? Pero como ella se ha ido devuelto, apenas le acabaron de proponer matrimonio. Y entonces está buscando el anillo de compromiso. Y entonces le echa la culpa a la otra que se lo robó. Entonces uno no se puede poner a pelear, uno tiene que irle dando la vuelta, irle cambiando como la historia, porque ahí no hay manera de reducir eso. Entonces, quejas. Yo me acuerdo que una vez llegó una familia furiosa porque a la mamá la cuidaba una de las hermanas, el otro hermano era el que mandaba la plata para que le hicieran todos los cuidados, y la mamá todos los días cogía el teléfono a decirle que no le daban comida. Mi hijo, es que aquí no me dan comida. Y él llamaba furioso a la hermana a decirle, ¿cómo así? Toda la plata que yo les mando para que le den buena comida a mi mamá, y ella dice que no le dan comida. Mire, le dimos de todo. No, ¿qué va? Él le creía a la mamá y eso terminó en un problema familiar hasta que fueron al consultorio, ¿sí? Pero ya, él le había invitado a un algo a la mamá, él que vivía peleando que porque no le daban la comida, ¿sí? Y cuando llegó al consultorio, yo le pregunté, ve, ¿ya tomaste algo? Doctor, nada, no lo invitan a uno a nada. Le dije, pero usted sí es muy descarado, trae a la mamá desde el mediodía y no ha sido capaz de darle el algo, porque a mí ya me han contado la historia. Doctor, vea, la llevé, se comió no sé qué. Y yo, no, pues ella está diciendo que usted no le da nada, ¿sí? Ah, doctor, ¿será que no se acuerda? Y le dije, eso es lo mismo que pasa con el desayuno, que su hermana sí le da y que usted vive diciendo enojado que porque no le dan, porque a veces entender la enfermedad no es tan fácil, ¿sí ve? Entonces, ese es un elemento muy complicado. Entonces, tenemos que hacer ejercicios para la mente para que no nos vaya a dar una demencia. Pero hay una de las historias más complicadas y de lo más importante que es aquí, que es el cuidador. El cuidador. Cuando una persona desarrolla una demencia, por lo general, alguien de la familia termina siendo el cuidador. Si ustedes han leído alguna vez una novela de Allende, de la escritora chilena, que se llama Como agua para el chocolate, en esa novela muestra la tradición latinoamericana de siempre dejar a una hija soltera para que cuide a los papás. Eso ya se ha ido superando, pero eso era una tendencia latinoamericana, de siempre dejar a una para vestir santos para que cuidara al papá y a la mamá y todos los otros salían corriendo, ¿sí o no?
Por lo general, ese es el cuidador. El cuidador termina siendo esclavo de quien cuida. Porque si se mueve de la pieza ahí mismo, Estela, mamá, aquí estoy, venga, ¿para qué me necesita? No sabe para qué, pero Estela se movió y ahí mismo le grita. Y Estela empieza a sentirse oprimida, empieza a sentir que no tiene una vida social, empieza a sentir que su vida se esclavizó, ni siquiera puede ir al baño porque la llama. Entonces, el cuidador se le empieza a afectar su salud mental. Y lo más grave es que en las familias asignan un cuidador, ni siquiera le pagan sueldo y nadie vuelve a visitar al enfermo. Eso sí, todos los días llaman por teléfono, ¿cómo amaneció? ¿Sí le estás dando la comida? ¿Sí lo llevaste al médico? ¿Sí le estás dando la medicación? Pero ya no vuelven, porque cada que llegan a hacerle visita, sí, Estela sale y se va, porque ella necesita también salir a hacer vueltas, a ir al menos a respirar. Entonces los otros hijos empiezan a pensar, pues que Estela sí es muy descarada, ¿no? Uno va a visitar a la mamá y lo encarta con ella. ¿No le ha pasado eso? Eso pasa. Esa es la historia del cuidador. Y la salud mental del cuidador se afecta. Y la salud mental del cuidador no le importa a nadie. Y resulta que es lo más importante. Entonces, nosotros creemos que hay que pensar en el cuidador. Y que cuando alguien en la familia tiene una demencia, es responsabilidad de toda la familia cuidar a esa persona y no simplemente, entre comillas, lo que voy a decir, encartar a una persona. Entonces, por eso hay familias que entonces empiezan a rotarse a la mamá, a la abuela, a la tía. Una semana está contigo, la otra semana está con la otra semana está con la otra. Pero eso tampoco es funcional. Porque parte de la demencia, como les decía, es que uno tiene que mantenerle la rutina al paciente, esa rutina que todavía se acuerda. El tema de la cama es verdad. Si yo le volteo la cama, la desestabilicé. Entonces, si yo la saco cada 8 días de una casa y me la llevo para otra, se vuelve un caos en la mente de la persona. Por eso, siempre debe haber un mismo ambiente en la misma casa. Debemos de quitar todo lo que no necesitamos, todos esos muebles que no necesitamos para permitir que haya una movilidad. No debemos de tener el florero ni esa porcelana costosísima por ahí atravesada, porque como también hay torpeza en el movimiento, cualquier día la tumba. Y tumbó la porcelana y, mejor dicho, no, hay que entender que hay limitaciones y que siempre hay que mantener el mismo ambiente. Entonces lo que hay que hacer es, en ese mismo ambiente, toda la familia ir rotando e irse alternando el cuidado. Porque en este caso que le estoy poniendo de Estela también se empieza a intoxicar, empieza a intoxicarse. ¿Y qué empieza a pensar Estela? Empieza a pensar, ¿cuándo era que muere? Mi Diosito, ¿por qué no acuerda de ella? ¿Sí? ¿Cuándo será que se muere? ¿Sí? Y todos los días se levanta con esa esperanza de que se murió. Pues pensando que es que va a descansar, no ella, sino que la otra persona va a descansar, porque pobrecita como está enferma. Sí, pero ¿sabe qué sucede? Cuando se muere la persona, Estela se me deprime. ¿Por qué? Porque empieza a sentirse culpable de la muerte. Doctor, yo todos los días rezaba para que se muriera, yo la maté. Y se mete en una depresión de la que a veces es muy difícil sacarla. Entonces, hay que entender que el cuidado de una persona con demencia es responsabilidad de todos, no de una sola persona. No es que yo mando plata para que el otro la cuide. Ahora, si se puede, entre todos hay que ayudar para que alguien entonces, si no todos podemos ir porque todos trabajamos y tenemos una vida muy complicada, entonces hay que contratar un cuidador que ayude para que las cosas se vayan funcionando. Pero muchas veces lo que se piensa entonces es llevarlo para un ancianato. Y allá lo dejan o la dejan. Y a veces ni vuelven, ¿sí?
y a veces ni vuelven, porque es que uno vive muy ocupado, y entonces a uno se le olvida que ese ser querido, cuando uno era niño y cuando era muy chiquito, dedicó toda la vida a cuidarlo, y no lo llevó para una guardería y luego allá y no volvió por uno, no. Yo creo que a nadie lo dejaron en una guardería allá y no volvieron por él. Sí, la gente lo llevaba a la guardería, pero lo cuidaba. Entonces, esos son problemas incluso desde la ética que hay que empezar a resolver. Y el tema del cuidador es muy importante. Todos los cuidadores tienen derecho a quererse a sí mismos. Todos los cuidadores tienen derecho a sentir rabia, a sentir desesperación. Tienen derecho a veces a sentirse culpable, pero tienen derecho a pedir ayuda y tienen derecho a que se le ayude. Y eso es muy importante, nos lo tenemos que meter en la cabeza, ¿sí? Y es fundamental. Yo les decía al principio de la conferencia que lo que yo quiero con esta conferencia es que aprendamos a disfrutar incluso de la enfermedad de quien tiene una demencia. Y aprender a disfrutarlo es entender, si todos lo hacemos en equipo, si todos trabajamos, si unos cuidan hoy, otros cuidan mañana, aportamos para que haya quien ayude, sí, es incluso disfrutar de todas las cosas que se van dando. Ustedes dirán, ¿y cómo? Sí, cuando a uno el otro le dice, el que tiene demencia le dice, ve, ahí está Juan, ahí está no sé quién, y está hablando con ellos, sí, es también disfrutar de toda la charla que tiene con esas visiones que hay y qué le cuenta a uno y cómo le va contando las cosas del pasado y cómo le va contando cómo pasó en la finca y cómo le va contando cómo era en Medellín hace 30, hace 50 años. Ir disfrutando todo eso, es disfrutarlo, es no sufrirlo, es disfrutarlo, ¿sí? Yo les cuento una cosa muy personal, muy personal. Mi mamá tenía demencia. Y mi papá se había muerto hace 30 años. Y un día cualquiera, ella decía que ahí estaba el papá y hablaba con el papá, ¿sí? Hasta que un día se enojó con mi hermana. Mamá, ¿por qué estás tan enojada? Porque es que vea, su papá lleva 15 días con la misma ropa, ella no le quiere lavar la ropa, ¿sí? Entonces, pues uno, ¿cómo le explica? Pues que es que a una alucinación no se le lava la ropa, ¿sí? Entonces hubo que decirle, no, lo que pasa es que como lavar la ropa ahora es tan costoso, porque la lavadora no hay que, le estamos comprando la misma camisa y el mismo pantalón, para no lavarle esa pendejada, todo eso es desechable. Él todos los días le pone uno nuevo. Ah, sí, pregúntele, verá, ¿qué nos vamos a poner a pelear con mi mamá por eso? Sí. Hasta que un día alguien dijo, no, es que ¿qué vamos a seguirle llevando la corriente a mi mamá? Pues mi papá murió hace mucho tiempo, vamos. Entonces un día, vea, es que ahí está el papá. Entonces mi hermano le dijo, mamá, es que mi papá se murió. Ah, no, un día no lo vio, no lo estaba viendo. Entonces, ¿por qué no ha venido hoy el papá? Es que, ¿qué le pasó al papá? No, debe ser que se fue para el pueblo, le dijimos. Y al otro día empezó a decir, hombre, es que el papá no volvió, estaba toda triste, que porque el papá no había vuelto, que no sé qué. Entonces mi hermano ya pues como la iba a poner en el sitio, le digo, vea, mamá, es que mi papá se murió. Y por un chispazo le digo, ¿cómo así? ¿Se cayó el avión en el que se fue para el pueblo? ¿Ah? Sí, mire. Un chispazo, porque ¿cómo hizo para acordarse que le habíamos dicho que se había ido para el pueblo? Lo que quiere decir que algún rotico había por allá para echar memoria todavía, porque se acordó que le habíamos dicho eso. Pero mire que si uno se pone a llevarle la contraria y a enfrentarse, termina dando 50.000 explicaciones. No, uno tiene que voltear la hoja, Ahora, tiene que tener mucha paciencia, por Dios, tiene que tener mucha paciencia. ¿Qué es que no me han dado el desayuno? Que sí te dimos el desayuno. No, mamá, es que todavía no es hora. No, ¿cómo así que todavía no es hora? Ya acabo de desayunar. Tiene mucha hambre, entonces le vamos a dar un juguito mientras acabamos de hacer el desayuno y así la vamos llevando hasta la hora del almuerzo. Pues no nos ponemos a pelear. Cuando repite y repite lo mismo, lo que más altera a veces a la gente es que le preguntan la misma cosa. Venga, ¿y por qué no ha venido Juan? Mamá, ya ves que Juan se fue para Estados Unidos. Y al ratico, ¿oíste? ¿Y a dónde es que anda Juan?
mamá, Juan se fue para Estados Unidos. Y a la media hora, oíste, y Juan, pero ya te dije que, pues, ¿qué ganamos con eso? No, decirle, es irla llevando. Por eso digo, ahí es que disfrutar, hay que disfrutarlo, hay que disfrutarlo. Pero si uno se pone a confrontar, a pelear, termina desesperado y termina, sí. Uno tiene que, cuando va a hablar con la persona que está desarrollando una demencia, tiene que evitar que haya muchos ruidos alrededor. Entonces siempre de hablarle de frente, no por el lado, porque acuérdate que también además pueden haber problemas ya de audición, ¿no es cierto? Entonces siempre hay que hablarle de frente, hablarle despacio, bien vocalizado y aún gesticulándole para que pueda entenderle, ¿sí? Y no hacerle 50.000 preguntas a la vez. Oiga mamá, entonces ¿qué se va a poner hoy? La camiseta, los tenis amarillos, verdes o los rojos que tiene, no, uno primero va y le pregunta, ¿se quiere poner la camisa amarilla o verde? Y le pone las dos para que las vea, sí, para que escoja. Después le pregunta por los zapatos, después le pregunta por el pantalón. Pero no ahí le pregunta, oiga, entonces se va a poner la camiseta amarilla solo roja, el pantalón de qué color y los zapatos los... No, porque el cerebro está funcionando de una manera muy lenta y no capta todo. Hay que dar mensajes directos y cortos, y cortos. Y como a veces ya hay dificultad para el lenguaje, uno le tiene que ayudar a entender la idea que le está dando, a irle entregando palabras, no a ver si se acuerda, no. Uno tiene que irle ayudando con las palabras para que pueda ir dándose la comunicación, porque esta es una enfermedad en la que se va avanzando y hay momentos en que se va perdiendo todas las cosas. Como pueden ver, hablando de una enfermedad que después de los 65 años mucha gente la sufre. Y que no solo la sufre la persona, sino los que estamos alrededor, porque empieza a ser una necesidad cuidar. Y que si no nos preparamos para eso, entonces puede ser demasiado desesperante. La demencia es una realidad. Se está invirtiendo mucho dinero en cómo prevenirla y cómo curar el Alzheimer. Creo que es en lo que más dinero se está invirtiendo en el mundo, en cómo curar la demencia. Porque yo siempre digo que más terrible que una adicción. Pero la peor enfermedad que puede sufrir un ser humano es una demencia. Porque el ser está ahí. Yo les dije que el ser humano era cuerpo, mente y relaciones sociales. Yo les dije que nosotros éramos cuerpo, mente y relaciones sociales. Y las demencias, fundamentalmente, todo lo que les he hablado, que es más la demencia de Alzheimer, el Alzheimer, que es la demencia que más sufre la que más se sufre en el mundo. De 100 personas con demencia, 70 tienen Alzheimer. Un 20% tienen una demencia producto de la mala circulación. Y el otro 10% demencias por muchísimas otras cosas. Pero en el fondo todos tienen la misma sintomatología, ¿sí? Todos tienen la misma sintomatología. Entonces, ¿qué les quiero señalar? No hay una enfermedad peor que la demencia, porque en la demencia, ya les dije que le rompen a uno el saco y le van sacando la memoria, y le van sacando la mente, y la mente se va yendo, y al final, ¿qué queda? El cuerpo sin la mente. Es un ser que no se acuerda sino de muy poquitas cosas, que no reconoce ni a los hijos, ni a los nietos, no reconoce ni la casa donde está. Cada rato dice, yo me quiero ir para mi casa. Pero ¿cuál casa? ¿Esta es su casa? No, donde está mi papá y mi mamá. Sí, entonces, no hay una peor enfermedad que la demencia, porque va quedando el cuerpo como con vida, pero vacío de la mente y sin relaciones sociales, porque no recuerda ni siquiera quién es su familia, mucho menos quiénes son sus amigos y mucho menos
¿para qué se vino a este mundo? Entonces, esa es una enfermedad supremamente dolorosa, que finalmente termina siendo dolorosa ¿para quién? Para los que estamos ahí, porque la persona ya ni siquiera ese dolor lo siente porque ya no tiene ni siquiera la memoria para entristecerse y sentir angustia. En un principio sí se empieza uno a angustiar, cuando uno empieza a perder la memoria, cuando no es capaz de producir las palabras, aparece angustia y todo, pero a medida que la enfermedad va avanzando, la persona se va quedando, vuelvo y digo, como un ente, porque la mente se va, como se va saliendo del costal, lo que les he dicho. La demencia tipo Alzheimer, vuelvo y les digo, es la más común. La demencia tipo Alzheimer, el Alzheimer, vuelvo y les digo, hasta los 65 años, más o menos 5 de cada 1000 personas pueden sufrir una demencia. Después de los 65 años, cada 10 años se va duplicando, Y entonces, lo que podamos hacer antes de que nos ataque es muy importante para que no nos vaya a dar. Pero para prevenirla hay que hacer buena alimentación. Pero no es que, voy a esperar a tener 65 años para empezar a alimentarme bien. No, voy a esperar a tener 65 años para empezar a caminar y hacer ejercicio. No, voy a empezar a tener 65 años para empezar a comer verduras, pescado y frutas. No, es ahora. Es ahora, a la edad que tengamos, que tenemos que alimentarnos bien, que tenemos que hacer ejercicio, que tenemos que leer, que tenemos que hacer todas estas cosas, que tenemos que controlarnos la presión, que tenemos que controlarnos el azúcar, que tenemos que cuidarnos de todas las enfermedades para que no se nos dañe el cerebro y no nos vaya a dar una demencia. ¿De acuerdo?